En la cabina de Ondas de la Montaña, gente que maneja muy bien la opinión. Punto de vista. Punto de vista. Los comentarios, las opiniones y análisis con la gracia que tiene la política. Punto de vista. Dirige Rubén Darío Benjumea. Punto de vista. Decimos todo. Una gota de agua, una noche, una luna nueva me hace recordar, siendo el pensamiento una cosa volante. Muy buenas tardes a todos los amigos oyentes de Punto de Vista Radio en Medellín y en Antioquia, y a todos los que nos escuchan cada 8 días a través de www.puntodevistardb.com. Este es el programa número 68 para hoy sábado 31 de mayo del año 2014. Hoy tenemos invitados especiales en nuestra mesa de trabajo: el profesor Raúl Botero, profesor de la Universidad Nacional, especialmente de Ciencias Políticas. Hombre, mucha expectativa primero con los resultados de la primera vuelta presidencial, con las proyecciones, con cómo se están barajando el resultado electoral, especialmente los votos de Marta Lucía, de Clara y de Peñalosa. Muy buenas tardes, don César, ¿cómo está? Rubén Darío, muy buenas tardes para usted, para Adolfo, Camilo, el profesor Raúl, muchísimas gracias por acompañarnos en el Control Master John Graciano, a la visita que nos la hemos presentado también. Hombre, una Rubén mujer Darío, muy bella ella, queridísima. Mónica, queridísima. muchísimas gracias por acompañarnos. Hombre, mucha expectativa entre la gente, yo creo que todavía hay mucha gente estudiando y analizando qué pasó hace 8 días. En lo personal, muy difícil la situación para el Polo Democrático, ponerlos a decidir a quién apoyar, pero una lectura que hago y es personal es que el país la decisión la tomó hace 8 días, ya lo que pase no puede ser responsabilidad del Polo Democrático de acá en adelante, se toma una decisión, pero fue el país el que eligió lo que eligió hace 8 días, no es el Polo el que decidió eso. Entonces somos un actor importante, o es un actor importante ese partido dentro de lo que viene, pero lo que suceda no es responsabilidad de ellos necesariamente. César, Rubén, profesor, un gusto conocerlo, tenerlo acá, Camilo y Mónica. Hombre, dos mea culpa. Lo primero es que yo me la jugué por una primera vuelta, desgraciadamente, creo yo hubiera sido lo mejor, desgraciadamente no se logró. Y lo segundo es reconocer el excelente trabajo que hizo la campaña del Polo Alternativo, del Polo Democrático Alternativo en las elecciones anteriores. Interesantísimo, y comparto 100% lo que usted dice, César. Me parece que de esas cosas de la historia, que siempre hace lo que le da la gana, y esta vez puso al Polo Democrático en tela de juicio, porque la decisión que tome era completamente, se le volteaba inmediatamente, lo que hiciera. Si apoyaba a Santos, malo. Si apoyaba a Zuluaga, malo. Y si no apoyaba a nadie, malo. Garrote por donde bogue a una fuerza que se mostró muy poderosa en estas últimas elecciones y que parece ser, ojalá para bien de la maniquea democracia colombiana, ojalá logre consolidarse. Camilo, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos ustedes, al profesor, a los oyentes. Se ha dicho de todo. Se ha hecho de todo esta semana, se ha hecho de todo después de la primera vuelta, pero yo creo que hay algo interesante que tenemos que pensar. 4 millones de votos lograron las mujeres que aspiraron a la presidencia de este país. Si hubieran podido hacer una mejor alianza entre ese género que debería participar con mucha más fuerza en política, yo creo que harían unas cosas muy interesantes en este país, harían historia en este país. 4 millones de votos lograron las mujeres en este país. Por eso es un fenómeno interesante. Que se arranca lo que le queda de cabello precisamente porque desestimó a Marta Lucía. Claro, eso fue una sorpresa en la jornada de esos 8 días. Que ahora los godos se van a ir para donde Santos, pero si los godos estaban donde Santos hacía mucho rato. Profesor Raúl Botero, ¿usted cómo vio los resultados electorales y cuál es su proyección? A ver, yo sinceramente pienso que los resultados del domingo pasado eran absolutamente previsibles. Absolutamente previsibles. ¿Qué teníamos? ¿Cuál era la oferta que teníamos los colombianos
el domingo 25 de mayo. Teníamos una oferta de 5 candidatos, donde había 3, el propio Santos, Marta Lucía Ramírez y Oscar Iván Zuluaga, que de alguna manera pertenecen a matices de un pensamiento conservador que ha sido dominante en este país a través de la historia. Una de las tesis que yo siempre trato de desarrollar con los estudiantes en el programa de ciencia política es que este es un país esencialmente conservador, en todo, pero sobre todo en política. Aparte de esas 3 opciones, había una muy ambigua porque simultáneamente tenía unas afiliaciones a esa corriente conservadora, pero por otro lado tenía afiliaciones a una corriente no progresista, ni mucho menos revolucionaria, pero sí democrática, que era la que de alguna manera implicaba la presencia de los progresistas en la Alianza Verde. Y finalmente estaba la opción de la Alianza Democrática, el socialismo democrático, que es lo que representa Clara López Obregón. Yo pienso que a Clara López le fue mejor de lo que muchos pensaban que le iba a ir, porque ustedes tienen que recordar que cuando Carlos Gaviria Díaz sacó 2.600.000 votos, un poco más de 2.600.000 votos, en el polo estaba el Partido Comunista y estaba una parte, un sector que ahora está en Marcha Patriótica, y había otros sectores. Entonces digamos lo que esos 2 millones que saca Clara López Obregón el domingo pasado son el polo, no el polo más Partido Comunista más Marcha Patriótica, no, es el polo. Por eso, a la hora de la verdad, en términos relativos, eso es muchísimo más meritorio. Esos casi 2 millones de votos son muchísimo más meritorios que los 2.600.000 de Gaviria. Ahora, esa era la real alternativa, ahí no había nada más, porque insisto, Marta Lucía Ramírez, Oscar Iván Zuluaga, el mismo Santos, en buena medida son matices de un pensamiento conservador. Ustedes recordarán que el presidente muchísimas veces ha insistido que en La Habana no se va a discutir jamás el modelo económico, que no se va a poner en cuestión a las Fuerzas Armadas, que no se va a pensar en alternativas que, por ejemplo, renieguen del derecho a la propiedad privada, etcétera. O sea, esos sectores que se expresaron a través de la U, a través del Partido Liberal, a partir de Cambio Radical, etcétera, del Partido Conservador, del Centro Democrático. Si hay algo que sea conservador en este momento es el Centro Democrático. Representa la quintesencia del partido, del pensamiento conservador y retardatario de este país. Muy bien. Saludamos a esta hora también al doctor Federico Gutiérrez, es concejal de la ciudad de Medellín, es candidato a la alcaldía de la ciudad de Medellín, empresario, asesor, etcétera, etcétera, etcétera. Le agradecemos, integrante de Universitarios Haciendo Nación hace como no sé cuántos años, después pasó al nuevo partido, después pasó al partido de la U y ahora, por lo que hemos podido apreciar y ver, hace parte de Centro Democrático. Doctor Federico, le agradecemos mucho. Le agradecemos mucho la presencia el día de hoy. Y sobre la base de lo que dice el profesor Raúl Botero, sí quisiera empezar preguntándole, manifestándole el aprecio que le tengo personal, porque usted me parece un tipo muy decente. ¿Qué hace un tipo tan joven como usted? Sí, un tipo preparado, toda la cosa.
nuevamente, o sea, o ya completamente definido por Centro Democrático? Yo, Rubén, y a todos un saludo muy especial. Esta es una conversación aquí entre amigos, y para que lo la cosa esté primero, tranquila. y yo creo que siempre hay que responder las preguntas. Lo primero es que no ha habido movilidad, es que los que se torcieron fueron otros. Nosotros siempre hemos estado en una misma línea. Y yo soy de los que siempre he creído que es más importante las personas, las propuestas, que en sí los mismos partidos, porque los partidos en Colombia no han podido lograr ni siquiera la identidad con los electores, y eso se ve en cada elección. Y yo por lo menos siempre he pensado y siempre he defendido las políticas del presidente Uribe, pero además le voy a dar una respuesta muy clara a Rubén en el caso de la candidatura a la presidencia. El tema de Oscar Iván y la compañía a Oscar Iván no necesariamente es porque sea de este partido, sino porque es que yo lo conozco. Yo a Oscar Iván lo conozco desde hace muchos años. Mire, cuando yo entré al nuevo partido, que en el momento era el Partido Uribista, cuando surgió toda esa reforma política, más o menos en el año 2003, cuando yo me lanzo al Consejo, Oscar Iván era uno de sus senadores. Y yo siempre he tenido una muy buena amistad con Oscar Iván y siempre lo he reconocido como una gran persona, lo conozco a él, a su familia, y lo apoyo, y por eso creo en él, y porque estoy convencido de sus propuestas. O sea que al tema que decía aquí el doctor, que qué movilidad, no, la movilidad la de los otros, porque es que aquí lo que va pasando es que hay gente que hace parte se encuentran dizque en partidos supuestamente por una ideología, pero lo que les va encantando son los puestos y la burocracia, y básicamente eso fue lo que terminó pasando con el partido de la U, con la gran mayoría de los integrantes, no todos, porque hay gente también buena, y uno no puede estigmatizar a todo el mundo, pero bueno, aquí estamos. Yo creo que lo que hay que hacer es seguir trabajando, y uno tiene que identificar es con las propuestas y con las personas. Profesor Botero, nos hizo el análisis post y ahora el pre. ¿Qué se avecina? Tenemos una contienda electoral entre dos fracciones de la derecha, dos alas del mismo conservatismo, quizás, yo no me atrevería a decirlo, pero entre muchos se escucha, entre unos menos derechos que otros, o sea, unos como ambidiestros, o qué sería, yo no sé, y otros completamente derechos, completamente de la godarria de Colombia. ¿Qué se avecina entonces en las elecciones del próximo 15? A ver, yo con mucho gusto le voy a responder lo que usted me acaba de decir, pero quisiera antes hacer una breve anotación a lo que el doctor Federico acaba de mencionar, porque me parece que es clave. Yo respeto muchísimo lo que el doctor acaba de señalar, pero tengo que decir que no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque es que a mi modo de ver, los individuos, incluso los grupos de individuos, por muy importantes que puedan ser, por mucho que se pueda decir que en lo personal son honestos, son probos, etcétera, a mí me parece que en un escenario político a la hora de la verdad resultan secundarios. Lo que siempre habrá que preguntarse es por los grupos sociales que hay tras de esos individuos y cuyos proyectos políticos esos individuos actualizan, unos mejor que otros. ¿Sí? La seguridad democrática no es el expresidente Uribe, pero sin duda alguna que el expresidente Uribe actualiza mejor que muchos de los que están alrededor suyo ese proyecto político. ¿Sí? Entonces a mí me parece que no es el problema de los individuos, que es el problema de los grupos. Y yo sinceramente sí creo, pues, en lo que eso, con todo lo que eso signifique, que los partidos significan o implican la opción institucional, porque es que lo otro nos lleva inevitablemente, más allá de las buenas intenciones, nos lleva a las montoneras, nos lleva a las agrupaciones tácticas y oportunistas de todo tipo. Entonces finalmente, si terminamos creyendo en los individuos, vamos a sufrir cada vez mayores decepciones.
si nosotros logramos una estructura de partidos, donde esos partidos representen fielmente grupos sociales, donde luchen por los intereses de esos grupos sociales, pienso que puede haber un panorama más amplio. Pero yo quisiera anotar algo ahí, doctor Botero, si me permite. Con mucho gusto. Usted lo dijo muy bien, o sea, sería lo ideal, lo cierto es que hoy no está. Es que yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, o sea, eso es lo ideal y estamos de acuerdo. Pero aquí lo que ha pasado históricamente en Colombia es que los partidos sirven a intereses individuales. Miren nomás lo que ha pasado después de la reforma política cuando los partidos no se han formado. Yo espero que aquí exista un poco más de unidad, eso es lo que uno espera. Pero cuando uno ve lo que ha ido pasando, cuando uno mira el ejemplo, por ejemplo, del tema del partido de la UAL que hacíamos parte, cuando creíamos en una línea y en un eje a través del tema del presidente Uribe y sus propuestas, mire lo que terminó pasando. Yo veo hoy, por ejemplo, lo que pasa, con todo el respeto de quienes hacen las alianzas, pero que uno definitivamente no las entiende, como por ejemplo entender la alianza de la doctora Clara López, a la que respeto mucho y valoré mucho sus debates, cuando se va para donde el presidente Santos y días anteriores decían que esta iba a ser la gran compra de votos histórica desde el gobierno. O sea, uno cómo entiende eso, cómo entiende lo de Claudia López, cómo entiende lo de Cepeda. Entonces se juntaron simplemente más que en favor a algo es en contra de alguien. Entonces por eso le digo, yo creo que lo que usted lo dijo, hay que ver es el ideal y a eso a lo que hay que llegar, y ahí sí se puede creer en los partidos, pero hoy necesariamente la gente lo que exige en la calle son que los políticos interpreten las necesidades de las comunidades, que se caminen las ciudades, porque es que aquí básicamente ya es ver es cómo se reparten las burocracias y cómo se reparten los puestos, y esa no puede ser la política. Yo por eso creo que por eso la gente en la calle está tan cansada de los partidos. No haga sino el tema de las encuestas para ver quién cree en los partidos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Trabajar sobre la base que usted dijo. En eso sí estamos totalmente de acuerdo. Y eso también hay que sumarle la participación de los medios de comunicación, especialmente los que se manejan desde Bogotá, que el periodismo pues obviamente tiene cierta tendencia para favorecer y desprestigiar a los unos y favorecer a los otros. Saludamos también a esta hora al doctor Federico Hoyos, él es electo representante de la Cámara por Centro Democrático, uno de los muchachos más jóvenes que tiene este movimiento en este momento, hace parte de los nuevos integrantes de la nueva clase política, esperando a que no nos decepcione, porque todos los jóvenes nos han decepcionado, todos los que han salido desde Santiago del Estruco hasta la actualidad. ¿Está hablando del Consejo de Medellín o qué? Claro, no, pero es que yo pienso que hay que hacer esa retrospectiva, porque es que es una tarea completamente ardua y difícil cuando un muchacho en plena madurando la adolescencia, dependencia, bastante estrógeno dependiente, es mucha la cosa que hay ahí. Y lastimosamente los jóvenes que han participado de la cosa pública, especialmente de los consejos, de las asambleas, aunque la asamblea pues tiene un San Benito muy complicado, o les ha tocado de dos: o quemarse o vincularse a un movimiento ortodoxo que participe en la política para poder intentar subsistir en el tiempo. Y con todo respeto lo digo, le ha pasado al doctor Gabriel Jaime Rico, al doctor Federico, a Federico Gutiérrez, a muchos otros muchachos, y al que peor le fue a Santiago Vélez, que se enloqueció, y no estoy haciendo mofa de esa circunstancia, porque lastimosamente como personaje público fue absolutamente desastroso. Con esta pequeña introducción, doctor Federico Hoyos, le agradezco mucho que haya aceptado nuestra invitación. Muchas gracias, y cuéntenos dónde estaba haciendo campaña. Rubén, muy buenos días a usted, a toda la mesa de trabajo. Estaba recogiendo unas camisas para un programa que arrancamos hoy con Federico Gutiérrez, quien aquí está con nosotros, algo que hemos denominado el bus de las propuestas. Un bus que tiene 20 pantallas de computador, 2 pantallas gigantes, donde vamos a recorrer los barrios del área metropolitana para que la gente entre y conozca las propuestas y el programa de gobierno de Oscar Iván Zuluaga. Ha habido un clamor nacional en contra de la guerra sucia, y eso está bien, estamos de acuerdo con eso. La gente tiene que conocer un gran programa de gobierno como el de Oscar Iván. Lo vamos a hacer por medio de este bus moderno, interactivo, de multimedia, donde la gente se entra, le dice: quiero escuchar el programa de gobierno, siéntese en este computador, ahí está el video. Quiero escuchar el programa de agricultura, aquí está el programa de agricultura. Y cada uno de nosotros que lo hemos estudiado, le echamos el cuento, le damos el volante
y compartimos con esa persona. Hoy empezamos a las 3 de la tarde en el Parque Laureles con Federico Gutiérrez este recorrido por el área metropolitana. Muy bien, para retomar el tema que veníamos analizando. Es que me habían hecho una pregunta y yo finalmente no la respondí. No, porque es que le corté. Para allá iba, Pero para sí. retomar el tema, profesor. Bueno, Bien, pues, profesor. a ver, yo pienso que lo que se va a resolver el domingo 15 de junio es la diferencia, a mi modo de ver, táctica, no estratégica, no es a largo plazo, no es en términos, digámoslo, profundos y irreversibles, entre dos matices del pensamiento conservador de este país. Yo insisto en eso. Yo pienso que todo lo que representa en este momento el Centro Democrático, y luego con absoluto respeto de los que integran el Centro Democrático, porque yo pienso que la discusión no tiene que darse con base en vituperios y en insultos personales, no. Eso, los que sabemos de retórica, sabemos que eso no es más que una falacia, que es un recurso al que uno acude cuando ya no tiene nada que decir. Albert Camus, el escritor francés, decía alguna vez: cuando no puedes argumentar, golpea. Cuando no tienes nada que decir, entonces ahí sí enójate y destruye los muebles y grita y acude a la violencia. Pero cuando uno tiene argumento, uno no tiene problema, ¿sí? En la universidad yo tengo estudiantes que son del Centro Democrático, que son colaboradores directos del expresidente, y eso no los convierte en enemigos míos, no los convierte en contradictores. Ellos piensan distinto, y sobre todo con uno de ellos yo tengo debates muy interesantes, porque son debates respetuosos, no es un problema personal. Bueno, pero volvamos a la pregunta que la estamos eludiendo de muchas formas. Yo veo que lo que se va a resolver el domingo es eso, entre dos matices, ¿sí? Entre los que intentan en nombre de las élites superar un conflicto, uno de los muchos conflictos, el que tiene que ver con la sigla FARC. Sí, un asunto de marca. Sí, y porque firmada la paz, elaborado todo ese proceso complicadísimo del posconflicto, se habrá superado solo una de las expresiones. Hay muchas otras expresiones que quedan ahí sobre el tapete y que habrá que negociar y que habrá que discutir. Perdóneme, profesor, y que son el caldo de cultivo donde estos grupos cogen fuerza para tener la posibilidad de hackear en un momento determinado al Estado. Bueno, yo veo que lo que se va a resolver ahí es eso, entre los que tienen una opción que continúa lo que el expresidente Uribe sostuvo durante sus 2 periodos de gobierno, que lo que había que hacer era vencer militarmente a las FARC, y vaya si lo logró en buena medida. No logró derrotarlos, arrinconarlos, pero sí los debilitó enormemente, con la contribución, entre otras cosas, del actual presidente, que era su ministro de Defensa, o uno de sus ministros de Defensa, y los que optan por la negociación, ¿cierto? Porque hay una cosa que yo quiero recordar, y es lo siguiente: cuando el expresidente Uribe ganó en el 2002, ganó con una consigna, y era el no a la negociación, el oponerse a los diálogos del Caguán, ¿cierto? El optar por la opción militar. Bueno, yo, con todo el respeto que el expresidente me merece y que me merecen todos los integrantes del centro, ya lo he dicho,
Yo diría, es que en el Caguán nunca se negoció nada. Lo que hubo en el Caguán durante 3 años fue conversaciones protocolarias sobre qué iban a negociar, y ni siquiera sobre eso se lograron poner de acuerdo. De aquí de Medellín, de la Nacional C de Medellín, hubo profesores que fueron allá a hablar sobre lo que era su especialidad. El profesor Carlos Guillermo Álvarez, por ejemplo, que es un economista experto en el tema petrolero, fue y habló sobre el tema petrolero. Pero ya hubo conversaciones como esta. Eso no es negociar nada, ¿cierto? Porque es que uno negocia cuando el otro cede y uno cede, ¿cierto? Doctor Cuando Federico. se da de parte y parte. Sí, pero yo creo que aquí vale la pena decir algo, pues, o sea, la paz no tiene dueño. No. A mí que no me digan pues que entonces la única persona que puede lograr la paz en este país entonces es el actual presidente Juan Manuel Santos. Además yo le voy a decir algo, yo estoy muy de acuerdo con la paz, yo quiero la paz, pero una cosa muy diferente es una paz que le sirva a las FARC o una paz que le sirva a los colombianos. Eso es lo que está en discusión, y nosotros siempre lo que hemos dicho y lo que yo siempre le he escuchado a Oscar Iván Zuluaga es cuáles son las condiciones para llegar a la paz, y yo creo que esa es la gran diferencia. Primero, llevamos 3 años de discusiones en La Habana donde ni usted, profesor, ni nosotros tenemos idea que están negociando, nos dicen los puntos, no tenemos ni idea a qué acuerdos han llegado. Por supuesto que es un tema muy diferente al del Caguán, que fue un desastre total, y por eso el mismo país apoyó en ese momento ese tipo de elecciones. Pero la paz, uno de los objetivos de la política de seguridad democrática justamente era debilitar militarmente a las FARC. Yo creo que sí logró arrinconarlas, no derrotarlas finalmente, pero sí logró arrinconarlas, y definitivamente hoy se le vuelve y se le da vida a las FARC, pero no solo se les da vida en el aspecto militar, sino en el aspecto político, que era en el que habíamos logrado una gran derrota contra las FARC. Se les dio pantalla, se les dio imagen internacional, y yo pienso que las FARC tienen que seguir siendo consideradas como un grupo terrorista. Pero básicamente una de las propuestas de la seguridad democrática era que había que llegar a una salida negociada. Recuerde usted los debates, por ejemplo, con Marta Lucía Ramírez, ella misma lo decía, y es uno de los objetivos era llegar a ese punto de la negociación, pero la pregunta era cuál era el momento de la negociación. Y vuelvo y digo, un acuerdo que ha estado de espaldas al país, que no sabemos qué se está negociando, y que yo creo que es hora de que los colombianos vamos sabiendo también qué es lo que se está y cuáles son los acuerdos a los que está llegando. Pero que todos estamos de acuerdo con la paz, por supuesto, que yo quiero la paz, por supuesto, y cometen aquellos un grave error, que creen que es que el que no esté de acuerdo en los puntos que se discuten o a lo que aspira las FARC llegar, es que entonces que somos guerreristas. No, yo pienso que una persona que haya cometido delitos de lesa humanidad pierde todos los derechos políticos. Yo preguntaba hace unos días, yo por ejemplo nunca hubiera estado de acuerdo con que a los paramilitares se les diera cupos, por ejemplo en el Congreso, que tuvieran participación política. Yo no, y tampoco estoy con las FARC. Pero entonces, ¿por qué quienes se negaban solo para el tema de los paramilitares, porque ahora sí están de acuerdo con que las FARC tengan participación política y cupos directos en el Congreso? Ahí es donde está la pregunta y la diferencia. Doctor Federico, pero es como, no voy a ser de abogado del diablo, más como por alientos de la discusión que por alguna otra cosa, pero no es, si se quiere, iluso pensar que un grupo armado que ha estado 50 años moviéndose en el país, algunas veces con cierta dificultad, otras veces como si estuvieran en su casa, simplemente diga, bueno, miren las armas y listo, y yo me voy para la cárcel 8, 10, 6, 4, 3 años. Es decir, no es de pronto decirle a la gente, no es engañar a la gente pensar así, porque es que sí, claro, obviamente han cometido las masacres que usted quiera, y los podemos condenar bajo cualquier tipo de legislación, pero también hay que reconocer que es un grupo que no va a renunciar porque sí a lo poco o lo mucho que han logrado. No, engañar a la gente sería entregarle este país a las FARC. Eso sí sería engañar a la gente. Pero yo creo que eso no hace parte del juego. Es que, ¿sabes qué, Adolfo? Es que yo creo que es que ese asunto de la paz se ha vuelto una excusa. Porque yo no creo que en este país pues las FARC sea el problema sustancial del atraso de este país. Mire, o sea, hace poco estuvo en esta mesa de trabajo el profesor Gonzalo Medina Pérez de la Universidad de Antioquia, y él en el año 92, en octubre del 92, hace ya bastante tiempo, me decía, en este país no se pueden acabar ni la guerrilla ni el narcotráfico, porque entonces ¿a quién le echan la culpa de los desastres
de país que tenemos y que los políticos, la clase dirigente no ha sido capaz de enfrentar de fondo. Yo creo que eso se mantiene. Lo otro, estamos de acuerdo frente al tema de la paz. Hombre, todos queremos que haya paz en Colombia y que sacar 5, 10, 15.000, 2.000 fusiles de la guerra le hace un gran bien al país. Pero cuando el doctor Federico Gutiérrez dice una paz que beneficia a las FARC, yo pregunto, ¿la negociación que se dio con el gobierno anterior con los paramilitares era una paz que beneficiaba al país o que terminó beneficiando a unos paramilitares? ¿Dónde están? Y que de fondo extraditados, pero no nos han dicho por qué. No, los cabecillas no nos están han dicho, extraditados, pero los pero no parazos nos han dicho de fondo por qué y por pero qué eso hoy es el una cosa país. diferente. Y lo mismo va a ocurrir con las FARC. Pero y para muchos que hoy de el esos país- grupos van a quedarse con el negocio del narcotráfico. Y todo lo que... Es que esa discusión, pues, de decir que lo que hay, por ejemplo, en Medellín con los uraños es un tema, es que los neoparamilitares, no son paramilitares de nada, son delincuentes comunes que lo único que buscan es el control territorial para adueñarse de rentas ilegales. Pero ¿quiénes están Esa discusión conformando hay que esos dejarla. grupos, doctor Federico? Mire, hay una cosa que hay que ser sensatos, y es una cosa es lo que se hace y otra cosa es lo que se pretende vender ante la opinión pública. Y es una cosa completamente evidente. Los mismos paras siguen siendo los mismos paras. El mismo José Obdulio, que es un Goebbels chiquito, lo único que hizo fue desmontar la marca paramilitar. Y eso es lo que van a hacer ahora con las FARC. ¿Usted por qué le dice Goebbels a José Obdulio, hombre? Yo creo que uno comparar un criminal de lesa humanidad con un senador electo es irrespetuoso, estimado Rubén. Yo no estoy hablando. Yo muy respetuosamente no puedo permitirle que usted, un senador de la República, democráticamente electo, usted le diga Goebbels como un criminal de guerra. Es que yo no estoy refiriendo. Con el lenguaje hay que tener mucho cuidado y el lenguaje es maravilloso. Senador integrante del nazismo de mitad del siglo XX. Lo que yo estoy manifestando es que es un tipo absolutamente inteligente, como lo hizo Goebbels. Para manejar la prensa, la propaganda. Sí, pero por supuesto. Pero entonces el tema... ¿Es senador electo o no es senador electo? Eso no es. Pero ¿sí o no? ¿cuántos votos tiene José Obdulio? No, yo quisiera preguntarle sobre el uribismo. Perdóneme, yo soy representante de la Cámara electo. Y José Obdulio es senador de la Cámara electo. Federico, y entonces, eso no es blanco-negro, eso es una realidad. Primer punto, Rubén. Yo respetuosamente me tengo que oponer a ese punto. Segundo punto, frente al tema de la FARC, y estoy de acuerdo con usted, a pesar de que usted no pues, parece que no aceptará que José Obdulio es senador electo. Estoy de acuerdo, y le digo una cosa, lo dicen las encuestas, el tema principal de Colombia hoy no es el proceso de paz. No lo es. No es el proceso de paz. Pero se convirtió en el batalla de campaña electoral. De acuerdo. ¿Sabe cuál es? Es el tema de la salud. Es el tema de la salud, el tema principal. Estoy de acuerdo con eso. Entonces hoy quieren llevar el tema únicamente a un proceso de paz cuando realmente al habitante de Colombia no le está importando eso en primer lugar en su agenda política y en sus intereses. No es ese punto. Bueno. Tercer punto para terminar, profesor, y darle a usted la palabra. Frente al tema de los... Siempre uno termina llegando a la discusión de lo que pasó con Ralito, con todo ese cuento. Mire, una sola frase para ese tema. Los errores del pasado no justifican los del presente. Los errores del pasado no justifican los del presente. Si en el pasado hubo errores, hubo equivocaciones, eso no justifica de manera alguna que ahorita en el presente se vayan a cometer cosas semejantes. Profesor. Bueno, hay una pregunta que yo quisiera hacerle al doctor Federico Gutiérrez, porque es la segunda persona que yo oigo decir que las conversaciones de La Habana llevan 3 años. Según mis cuentas, las conversaciones de La Habana llevan año y medio, tal vez un poquito menos. Yo no sé por qué el doctor Oscar Iván Gutiérrez y usted, son las dos personas, Oscar Iván Zuluaga, hablan de 3 años. ¿De dónde sacan el otro año y medio? Bueno, ya las oficiales llevan 1 año y medio. Ya bueno, llevan otro tiempo. Pero bueno, pero entonces la pregunta es, bueno, entonces tenemos que demorarnos otros 2 años, 3 años sin saber lo que está negociando, sin que los colombianos sepan. Es que la reflexión es esa, es que no podemos ir, pero mire, profesor, con todo el respeto, no podemos ir en todo el tema, que es que usted dijo que 3 años, pero van es 1 año y medio. La pregunta es, ¿qué se ha logrado? Las FARC no han dejado de atacar a la población civil. Las FARC no han dejado de ser el grupo narcotraficante más grande que hay en el mundo. Las FARC siguen reclutando niños. Es que acá hay un tema, es que tienen que haber unas salidas negociadas, por supuesto que sí. En algo tendrá que ceder también el Estado y el pueblo colombiano, yo no digo que no. Pero por ejemplo, hombre, que puedan hacer política, yo digo que los cabecillas y las personas que han cometido esos crímenes de lesa humanidad no tienen derecho ni siquiera a ser elegidos.
y mucho menos a tener cupo directo al Congreso, eso pienso yo. Otra cosa muy diferente son las bases y los muchachos que han hecho parte de estas estructuras, que es una cosa muy diferente, que es lo que pasó hoy, por ejemplo, con el tema de los paramilitares. A mí me tocó siendo concejal cuando se desmovilizó el bloque Cacique Nutibara. Y por supuesto que eso es muy importante para el país, y por supuesto que será importante cuando se desmovilice las FARC, si es que lo hacen, pero si dejan el negocio también del narcotráfico, si no simplemente con el cuento es que dejación de armas. No, eso no es dejación, hay que entregar las armas. Pero estas personas también tienen que pagar por lo que dan. Pero entonces mire que nosotros mismos nos quejamos que es que la paz no es que la negociación en La Habana, no la paz, porque es que yo creo que la prioridad para todos es la paz. Si la pusieron así, una cosa son las negociaciones en La Habana hoy, no son la prioridad, sino que la gente lo asimila así. Pero Federico lo dijo, mire, por ejemplo, ¿dónde están los grandes debates en los temas de salud? ¿Dónde están los grandes debates en los temas de seguridad ciudadana? Yo le decía esta semana, mientras se hace el debate de las FARC y el gobierno en La Habana, ¿qué pasa, por ejemplo, en el tema de las ciudades? Como el crimen organizado, a los dos se apropia del control territorial en diferentes zonas de la ciudad. Honrosamente abstencionista, y lo digo con la boca llena. Ah, pues hay que votar. No, pues ¿cómo? Y lo voy a decir, ¿por qué no? O vota en blanco, pues. No, ¿por qué? Es que mire, a mí qué opciones me da la democracia colombiana en este momento. Cuando, y creo que eso no lo podemos negar ninguno, estamos eligiendo entre conservadores y conservadores. Yo no lo veo así, yo creo que hay unas propuestas. Yo no voto porque alguien ahí sea conservador. A eso voy, doctor Federico. El asunto aquí es... ¿Vos crees que la mayoría de la gente vota por partido? Es que mire, ustedes a mí me hablan, ojalá votáramos por partido. Yo soy de los que digo que debe... Ojalá cuando haya partido serio y por fuertes. eso, yo soy de los que digo que el principal problema de la democracia colombiana es la falta de partidos serios. De partidos no solo que tengan una ideología clara, sino que a la hora del que sean capaces de hacer un juicio. Pero yo les pregunto, miren, el doctor Federico Hoyos plantea que uno de los problemas más grandes de Colombia en este momento... Explíquele a la gente que es que aquí hay dos Federicos, sí, para que claro, no me Federico confundan. Hoyos, que es el electo representante a la Cámara, y el doctor candidato a la alcaldía de Medellín, Federico Gutiérrez. Yo no he dicho nada. Diga, entonces ustedes plantean, el principal problema es la salud. Yo le digo, bueno, ¿cuáles son las propuestas de salud que diferencien a uno de otro? La Corte Constitucional acaba de declarar exequible la ley estatutaria de salud que está en reglamentación con este gobierno. Y recordemos que la ley 100 hoy fue expuesta y llevada a Congreso por el expresidente Uribe. Entonces, ¿cuál es la diferencia a nivel salud, por ejemplo, para que nos desmontemos de las FARC un poquito, se me fue la palabra? ¿Cuál es la propuesta de salud que me diferencie de uno de otro? Es una buena pregunta. Hay muchas diferencias, y no solamente en el tema de salud, en el tema del agro, en el tema de la seguridad, en el manejo económico del país. Hablemos del tema de salud. Oscar Iván propone, por ejemplo, que los medicamentos de alto costo se incluyan en el POS para evitar tantas demandas del Estado, que los medicamentos de alto costo, que más son demandados por la ciudadanía, sean incluidos en el POS. Esa es una propuesta. Segunda propuesta, que haya un carnet único nacional, para que el que se enferme en Copacabana lo atiendan en Medellín, y si se enferma en Cartagena lo atiendan en Villavicencio, sin importar dónde se enferme. Tercer punto, que haya una línea única nacional con la superintendencia, y que haya puestos de la superintendencia de salud en cada hospital para quejas de los usuarios. Entonces yo digo, hay muchas propuestas, y en el tema del agro te podría mencionar mucho más. En el tema de la educación sí que le podría dar aquí una gran, digamos, exposición de los temas. Y yo estoy de acuerdo con Federico Gutiérrez, es porque hoy no hay debate sobre estos temas, porque hoy, como usted muy bien dice, hoy todo se farquizó. Entonces el debate del FARC y paz, no. Yo creo que hay muchos otros temas que sería muy importante hablarlos, como el tema de salud, que vuelvo, insisto, no lo digo yo, lo dicen las encuestas de opinión, es el tema prioritario para los colombianos hoy. Pero es que terminan siendo propuestas coyunturales, ¿cierto? Que puede de forma que porque el sistema sigue igual, claro, nadie reforma el sistema. No, puede que Santos también las vaya a hacer. No, pero te digo algo, por ejemplo, si se da cuenta, hay que incluir entonces los medicamentos más caros en el POS. Pero por ejemplo, lo mismo con el agro. Sí. Una de las propuestas, por ejemplo, que alcancé a ver de Oscar Iván es la eliminación del IVA para las maquinarias. Sí, eso es coyuntural. ¿Acaso se estará hablando de una propuesta integral, por ejemplo, para el agro y la salud? Pero por ejemplo, en el tema de salud yo te hablo de una, por mencionar simplemente una, cerrar las EPS. Colombia se está planteando, hoy Oscar Iván se está planteando que dejen únicamente las 5 o 6 mejores EPS de Colombia, las que funcionan, las demás cerrarlas. Eso es una propuesta absolutamente de fondo y no coyuntural. Doctor, profesor,
para introducirlo en la discusión, dígame, hablamos de las encuestas. ¿Qué importancia tienen las encuestas de una campaña electoral de este tipo? Se habla de que hay unos nervios más vitales para los colombianos que otros. Cuénteme cómo se maneja eso de las encuestas, usted que es profesora además de opinión pública. Las encuestas tienen una doble condición. En términos estrictos, las encuestas son mediciones que se hacen de los pareceres, de las creencias que tiene la gente. Se trata de medir, hasta donde es posible medir estadísticamente, lo que cree la gente. Pero las encuestas también pueden ser manipuladas, porque es que depende de cómo se presente, ¿sí? Yo veía en estos días en el programa de Pregunta Yamit una encuesta, un sondeo, eso es exactamente un sondeo, que hicieron después de la entrevista a Clara López Obregón. La pregunta concreta era: después de haber oído a la doctora Clara López Obregón, ¿usted considera que ella debe ser la presidenta de Colombia? Y el 90% de los encuestados dijo que sí. Solamente el 10% dijo que no. Entonces, si nos atuviéramos a ese sondeo que se hizo ese día, entonces Clara López Obregón hubiera arrasado en las elecciones del 25 de mayo y no pasó. Bueno, otra cosa que es importante y que el doctor Federico Hoyos lo acaba de señalar es, hombre, porque y yo estoy de acuerdo con él en eso, ¿sí? Que hay muchos otros temas distintos al problema de las FARC, de las conversaciones de La Habana, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno. Pero hay una cosa que yo sí me pregunto. Realmente, siendo realistas, no pensando con las ganas, ni pensando con la intención de ganar las elecciones del próximo 15 de junio, ¿sí será posible que el doctor Oscar Iván Zuluaga, que ha estado ligado a todo el proyecto uribista durante muchos años, porque el doctor Oscar Iván Zuluaga en alguna ocasión estuvo en Cambio Radical, ¿sí? Entiendo que incluso fue electo congresista por Cambio Radical, no por el partido de la U, ¿sí? ¿Estará realmente en condiciones de hacer esa reforma a la salud cuando fue exactamente el doctor Uribe quien, siendo senador, propuso la ley 100? Es que eso es ir en contravía de su mentor. Pero es que la ley 100 no se está pensando en no, es que vuelve, aquí se dijo hace un momento, hombre, es que el problema no son 2 o 3 medidas cosmetológicas, el problema es el sistema, es toda la estructura, ¿cierto? Y yo no soluciono las cosas prometiendo un carnet único nacional. Esa es una medida administrativa. Eso no cambia sustancialmente nada en el sistema pero entonces no lo hacemos, de salud. Profe, pero entonces no lo hacemos. Eso es lo podemos hacer. Yo les ayudo un poquito. Yo creo que es una medida cosmetológica. Eso hay que hacerlo, pero eso no es tan fundamental como lo que hay de fondo del sistema. Mire, yo no sé si ustedes han notado, he estado un poquito, yo soy de los que más carreta he hecho y no he querido pues como intervenir, sino que los he querido escuchar por una sencilla razón. Primero, como ya uno ya está mamado de campaña en campaña, uno siempre se da cuenta que en campaña se dice hasta misa. Y realmente cuando uno empieza a recoger después de elecciones, uno se da cuenta y ratifica de que esto sigue siendo la misma mierda. O sea, esto no cambia, ni va a cambiar, ni con Zuluaga, ni con Santos, ni con Pepito. O sea, siempre el peor presidente de la República es el que viene. Eso está completamente ratificado. Yo les entiendo perfectamente a ustedes, que me parecen un par de tipazos jóvenes. A Federico Hoyos, que lo conozco hace un par de meses, le dije: hermano, usted va a llegar muy alto.
Usted va a ser un de los buenos políticos que va a tener este país, porque tiene perrenque, porque tiene carácter, que eso es fundamental. Lástima que esté en Centro Democrático, eso ya lo digo a mandar. Nadie es perfecto. ¿Y cuál le nadie es gustaría que perfecto. fuera bueno? No. Usted está como Claudia López, hombre. Oiga, ¿sabe por qué? O sea, Claudia López no. me dijo la misma cosa en un debate en UP y le quería contar anécdota. ¡Hombre, no la escuché! Federico y Paloma Valencia, excelentes muchachos, qué inteligentes, lástima el partido. Yo le dije, entonces usted nos va a venir aquí a dar cátedra, ¿en qué partido tenemos que estar? No, faltaba más. Oiga, le cuento algo de Claudia López. Pero permítame una cosa que tenemos que aprovechar los últimos 15 minutos, porque precisamente la intención era que ustedes hablaran y se desahogaran precisamente sobre la bondad y el deber ser de la política colombiana y el deber ser de gobernar este país tan complejo. Pero mire, yo personalmente, y lo voy a decir como ciudadano, esto no tiene componente mientras el reparto económico se siga presentando como siempre se ha presentado, o sea, unos poquitos con mucho y el resto con un poquito. Entonces, mientras eso no funcione, aquí no va a pasar absolutamente nada. Yo quiero aprovechar estos 15 minutos, es que analicemos ya de manera más rápida y un poquitico más ágil, ¿quién tiene más posibilidad para crecer electoralmente que se pueda reflejar el próximo 15 de junio, día domingo? Personalmente, pienso que con la debacle que tuvo Santos aquí en Antioquia, donde ha costado cabezas y donde aquí definitivamente la unidad nacional no nos sirvió para nada, pienso que Santos tiene una gran posibilidad de incrementar sus votos. Igualmente la tiene Zuluaga, pero le veo más posibilidades a Santos. Reitero, no soy santista, para que no vayamos a complejidades. Estoy haciendo un análisis electoral de posibilidades el próximo 15. Pienso que el reparto de los votos de los verdes, el reparto de los votos del polo, benefician en cierta medida un poco más a Santos que a Zuluaga. Los votos que obtuvo el Partido Conservador por Marta Lucía Ramírez, los Godón hace rato están con Santos. La mermelada. Los votos que sacó Marta Lucía, que la desestimaron, como dijimos al principio, esa gran votación puede ayudarle bastante a Zuluaga. Yo quiero que ustedes, especialmente doctor Federico Gutiérrez y doctor Federico Hoyos, nos expliquen cuál es la proyección electoral cuantitativa que ustedes tienen. Sí, profe. Permítame hacer una sugerencia de procedimiento. Aquí somos más o menos 6 personas las que estamos interviniendo. Yo les propongo que hagamos una ronda rápida de 2 minutos por persona, que cada quien plantee su punto de vista lo más sintético y lo más... Yo arranco y se la hago de menos. Rubén. Ya, terminé. Tranquilo. No, miren, yo no soy, primero aclaro que yo no soy analista político, yo hago política, pero yo aprovecharía es más que pasar el análisis que los oyentes entiendan lo siguiente. Esto no es un tema de solo buscar los votos de las personas que pertenecen a los partidos, es que la gente vote libremente, y yo lo he dicho, yo voto por Oscar Iván porque creo en él, y yo quiero invitar a la gente a que vote por Oscar Iván, a que entienda que detrás del tema de la paz hay muchas más necesidades y que Oscar Iván tiene grandes propuestas. ¿Y qué creería yo? Que puede que Santos, como lo ha demostrado, se lleve más votos de las maquinarias y las estructuras, porque han repartido de todo, han repartido este país, y Oscar Iván solo, con las propuestas, Uribe solo, nosotros en la calle hablando con la gente, ya estamos en lo que muestra la encuesta ayer de CMI, que es una encuesta del Centro Nacional de Consultoría, muestra a Oscar Iván por encima con 47 y a Santos con 45, básicamente la misma diferencia que demostraba para la primera vuelta, y Oscar Iván ganó por más de 4 puntos. Yo lo que digo es que seguramente partidos adquirirá muchos más votos de estructura, Santos. Yo creo que Zuluaga va a adquirir muchos más votos ciudadanos, de gente que está cansada del modelo y de gente que quiere que esto empiece definitivamente a cambiar. Eso es lo que yo creo y es lo que yo siento en la calle, porque es que además, ustedes me conocen, yo hago política en la calle, con la gente, inclusive ahorita lo dijo Federico, ya vamos ahorita que tenemos un bus que llama el bus de las propuestas, justamente para dejar esa polarización, profe, de guerras, de ataques entre campañas. Vamos para la calle a proponer, a mostrarle a la gente qué es lo que se está proponiendo en cada uno de los temas. Adelante ustedes.
Doctor Hoyos, hágale. Bueno, no, Rubén, yo Esto también, se acabó. pero aquí, y le meto un poquito de componente así de análisis político. Mire, profe, Oscar Iván Zuluaga sacó el 29,25 en las elecciones presidenciales en primer lugar. Marta Lucía sacó el 15,52. Marta Lucía es la nueva jefe de debate de Oscar Iván Zuluaga. Los votos de Marta Lucía yo estoy convencido que son votos en gran medida de opinión, no votos de estructura, porque la estructura del Partido Conservador estaba con Juan Manuel Santos. Si usted Pero suma, hay que tener si usted en suma, cuenta que muchos de los que votaron por Marta Lucía votaron por no votar por Zuluaga ni Santos. sí, Y esos sí, también se abren. sí, allá voy. Si usted suma los resultados de Oscar Iván Zuluaga con Marta Lucía Ramírez, suma 44,77. Yo no estoy diciendo que eso vaya a ser así exactamente, pero sigo que Marta Lucía le va a sumar mucho a Oscar Iván y Oscar Iván puede quedar en un buen punto. Ahora, definitivamente el voto en contra de estas elecciones fue un voto en contra de Juan Manuel Santos. Si usted mira los debates, Enrique Peñalosa le daba madera a Santos, Clara López le daba madera a Santos, Marta Lucía le daba madera a Santos, los tres le daban madera a Santos. Por lo Pero tanto, es que no es obvio, podía- pero es que es obvio, es que es candidato a presidente. De acuerdo, en eso estoy de acuerdo. En eso estoy de acuerdo. En ese sentido, gran parte de los votantes votaron en contra de Juan Manuel Santos. Si ustedes hace esas sumas, el mayor voto en contra de Juan Manuel Santos es mucho más alto. Es mucho más alto que el voto en contra de Oscar Iván Federico, Zuluaga pero una por el cosa, uribismo. pero es que el 75% de la gente está en contra de la reelección. Esa cifra es muy importante. Por eso, por ejemplo eso, yo le digo por qué Oscar Iván Zuluaga va a crecer más. Porque los votos de Enrique Peñalosa, Clara López y Marta Lucía Ramírez en buena parte fueron votos de opinión. Es decir, no voto que vota por el 50.000 pesitos, por el mercadito, por la teja, voto a conciencia. En ese sentido, como Federico Gutiérrez menciona, es un voto en contra de Juan Manuel Santos, buena parte de eso va o a la abstención con usted acompañar a ese grupo de amigos suyos, o el voto en blanco, o voto por Oscar Iván Zuluaga. Pero Juan Manuel Santos, le digo una cosa, no va a crecer en Antioquia, pues no va a crecer significativamente en Antioquia, y no puede crecer con voto de opinión, porque ese voto de opinión está en contra de Juan Manuel Santos. Crecerá Oscar Iván Zuluaga, en ese sentido Oscar Iván Zuluaga será presidente de Colombia. Dos cosas. Lo primero, muy triste que el voto que vaya a definir el presidente de este país vaya a ser el voto en contra. Vamos a salir a votar en contra de, o en contra de Santos, o en contra de Uribe, pero no vamos a salir a votar pues, por ningún programa que uno sienta pues que lo convence. Pero tú Y mucha lo gente, otro, eso que usted acaba de decir, yo creo que tiene ahí unas aristas muy extrañas, ¿cierto? Los uribistas ya salieron a votar. Es que los uribistas ya votaron, 3.750.000 votos por Zuluaga, ya votaron. El resto no son votos de Uribe. Y si usted suma de ahí para abajo, eso le da una cifra significativa. Marta Lucía Ramírez, ¿cómo se llama? Esa gente, ¿por quién va a votar? Y si de ahí para Y los abajo, votantes del Partido Conservador, ¿quiénes van a votar? Pero- las bases de Marta Lucía Ramírez, que se rebelaron en la Convención Conservadora contra Santos. ¿Por quién van a votar? Esa gente no existe. Es que yo no creo que los el tales voto sea conservadores no endosable. existen, ¿o qué? es que yo no creo Los que sea conservadores, los endosable. poquitos, ya están donde Santos. Bencho, la mayoría Entonces- que fueron los que votaron en la Convención Conservadora, las bases conservadoras, las bases godas. Bueno, muy bien. No, ¿Usted le dio participación al doctor Hoyos? ¿Sí? ¿O los vea, hombre, abstencionistas muy se van a fácil. reducir? No, Rápido, rápido. nosotros subimos al 65%. Yo me la juego fijo, al 65%. ¿A cuánto? Mire, al 65%. Acatando la invitación de Jorge Enrique Robledo, que dijo que no había que votar. Muy bien. Primero. Segundo, de algunos de Claudia López y de Peñalosa que dijeron es un que error. no había que votar. Entonces yo me la juego. Los abstencionistas subimos. Oiga, pero grave error y alguien que hace llegará un política y momento- democracia diciendo y que no llegará un voten. momento en que Dígale a la nosotros, gente que vote como en ya blanco. lo dijo el presidente, el coordinador de la Comisión Observadora de la OEA, Se que calentaron en el dijo, momento que no era. Muchas dijo gracias. que la presidencia de Colombia elegida con el 30% de votos, con el 40% de votos, no era legítima. Listo. Profe, rápido. A ver, a mí sinceramente me llama muchísimo la atención, pero muchísimo la atención, que el doctor Federico Gutiérrez diga que como el modelo está en crisis, la opción es el doctor Oscar Iván Zuluaga. Por favor, si alguien refuerza ese modelo, es Oscar Iván Zuluaga. Profe, dígame favor. cómo va a quedar la elección. ¿No? Usted le va a Oiga, porque es que ahí sí no sacarle nos otro da tiempo programa. porque abrimos un debate. Pues, O eso no va abramos a el ser debate, sencillo, pues. es una Pida otra falacia. O sea, a ustedes les dio por Eso abrir es un una debate falacia faltando que a 5 minutos Pekín, para que esto se acabara. Y eso les di es- toda la oportunidad. Yo me quedé callado. a ver. Hágala pues, rápido. Yo sinceramente discrepo de ustedes dos, especialmente el doctor Federico Hoyos, cuando dice que los votos que se van a dar el 15 de junio son votos de opinión. Yo sinceramente no creo. Yo no creo, sinceramente no creo que la candidatura del doctor Oscar Iván Zuluaga crezca
más de lo que le pueden aportar una parte sustancial de los votos de Marta Lucía Ramírez. Pero como hay que no hay opinión, entonces la gente que en la calle Yo- es un borrego, yo sí- ¿eso no, qué? no. ¿Usted cree que Es la gente en la calle es un borrego y la todos gente que están vota- ligados a un partido? Doctor, No, la hombre. gente que vota en este No. país ya votó. No. Los no, que profe. Los que van a Es que- votar el es que 15 de es profe, junio, hay que es salir no a la votan calle. Pero yo tradicionalmente, pienso que y usted lo sabe mejor que yo, Profe, hay que salir a la la gente calle. que vota en la segunda vuelta, muchas veces incluso es menos de la que vota en la primera. Y a eso súmele Entonces, si a eso hacemos- súmele 3 partidos del Mundial. Gracias, profesor. Pero yo César. por eso, Nairo César, pero yo Quintana por eso le digo presidente. que ¿Cómo? Nairo Quintana presidente entonces. Por lo No menos, sé. Sandro, el de tu voz es el de Falcao, ¿cómo se llama? Falcao. Sí. El del Bueno, Real señores, y eso. un momentito que ya vienen por aquí. Yo les agradezco mucho, le agradezco al doctor Federico Gutiérrez, Muchas muchas gracias, gracias, doctor Federico Hoyos. muy Muchas amable, gracias por la muy invitación, queridos. profesor, un gusto Ustedes se debatir con calentaron a lo ustedes. último, yo pensé que se iban a calentar desde el principio, pero bueno. no, a veces nadie pasa. calentó. Y yo coincido con una cosa que dijo el profesor. Y yo creo que es a lo que hay que invitar, no solo para este debate, sino para la democracia colombiana. Hay que respetar las diferencias. Esto no es un cuento de que entonces el que esté con uno es guerrillero y que el que esté con otro es paramilitar. No, este país va más allá de eso. Y los problemas del país y de la ciudad van más allá. El debate con altura y con respeto y con argumentos. Y eso es lo que hay que invitar a la gente. Y que cada uno vote. Por eso yo creo, a quien respeto mucho, y no estoy de acuerdo con muchos temas, al doctor Jorge Robledo, que lo admiro mucho. Muy bien. Y nunca he votado por él, pero yo creo que decirle a la gente que no vote es un gran error. Si alguien no está de acuerdo con los dos candidatos, vote en blanco, pero salga y vote. Y invito a la gente a votar por Oscar Iván. Bueno, doctor Federico, muchas gracias, hombre. Yo ni más muchas faltaba gracias. quería maltratar a su senador José Obdulio. Por el contrario, le estoy elevando su genialidad de uno de los grandes exponentes de la política mundial. Y bueno, aunque a miedo que le tengo, pero no quiero insultárselo. Señores, les agradezco mucho. Un feliz día, feliz Gracias fin por de la semana. invitación. Chao. Punto de vista. Punto de vista. Los comentarios, las opiniones y análisis con la gracia que tiene la política. Punto de vista. Dirige Rubén Darío Benjumea. Punto de vista. Decimos todo.